Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con el maestro Robert Cagney en una pequeña entrevista. Comencemos. ¿Cuál es el nombre de su teoría? El nombre de mi teoría es teoría del aprendizaje. ¿A qué se refiere esta teoría? Esta teoría básicamente se refiere a que la información llegue al sistema nervioso a través de receptores sensoriales para posteriormente procesarse y almacenarse en la memoria hasta que sea necesaria su recuperación. ¿Cuántas etapas existen y en qué consisten? Tenemos 2 etapas. La primera consiste en recuperar la información almacenada en la memoria y ya la segunda en la recuperación de información en circunstancias similares. ¿Cuáles y cuántas son los resultados de aprendizaje? Son 5. Son habilidades motoras, información verbal, habilidades intelectuales, destreza y estrategias cognitivas y actitudes. ¿Nos podría platicar de qué se trata cada una? Claro que sí. En las habilidades motoras, la destreza motora es fundamental a la hora de poder actuar. Se precisa en un enfrentamiento para conseguir que el movimiento sea automatizado y pueda realizarse con precisión. En la número 2, en la información verbal, este tipo de capacidad o aprendizaje es el que se refiere al proceso de transmisión de información y a la transformación, la retención de datos concretos como nombres o recuerdos. En el número 3, en las habilidades intelectuales, se trata de que las capacidades que permiten captar, interpretar y utilizar elementos cognitivos con el fin de interpretar una realidad. La número 4, de destrezas y estrategias cognitivas. Este tipo de habilidades se refieren a los procesos cognitivos que utilizamos para captar, analizar, trabajar y recuperar la información. Y por último, la número 5 tenemos que son las actitudes. Estas son los estados internos que influyen a la hora de elegir las conductas y los comportamientos hacia situaciones y personas. ¿Nos puede decir qué son las jerárquicas? Son conjuntos organizados de habilidades intelectuales. Para diseñar una jerarquía se debe de comenzar en la cima y así averiguar de qué es capaz de desempeñar cada estudiante. Y por último, ¿en cuántas etapas se divide en el aprendizaje? Bueno, pues tenemos que el aprendizaje lo dividí en 8 etapas. Y la primera es la motivación. En esta, básicamente se establece un objetivo, orientando la atención hacia él. De este modo, sabemos hacia qué debemos dirigir nuestras acciones. En la segunda, en la de la aprehensión, en esta utilizamos procesos de atención y percepción. Una percepción selectiva cuando un cambio en algún estímulo atrae la atención y nos hace focalizarnos física y cognitivamente en él. En la número 3 es la adquisición. En esta, si bien las otras 2 fases anteriores se basan principalmente en la fijación de la atención y la intención de atender, durante esta tercera se produce la adquisición y codificación de la información, recopilando los estímulos y trabajando con ellos. En esta tercera es la principal, pues en el proceso de aprendizaje, dado que es el momento en el que se adquiere el conocimiento.
La número 4 es la retención. Tras la adquisición de la información, se procede al almacenamiento de la memoria, teniendo que vigilar la posible interferencia con los otros conocimientos, siendo favorecida dicha retención por esto. En la quinta tenemos que es la recuperación. En esta, una vez retenida la información del aprendizaje, permanece en la memoria hasta que algún tipo de estímulo desencadene la necesidad de recuperarlo. En la sexta es la generalización. Una parte muy importante del aprendizaje es la capacidad para generalizar la información. Bueno, pues en esta fase del proceso de aprendizaje se construye una asociación entre el conocimiento adquirido y recuperado y las diferentes situaciones en las cuales podría demandarse dicho conocimiento. La séptima es el desempeño. En esta fase, el individuo transforma el conocimiento aprendido en acción, realizando en respuesta a la estimulación externa o interna. Ya por último, la octava y por última es la retroalimentación. Si los resultados son los esperados o los mejores, se fortalecerán el aprendizaje, mientras que en el caso continuo se internará a modificarse o se descartará en esa situación en favor de otras alternativas. Esto fue todo. Muchas gracias, maestro, por su tiempo y sus aportaciones. Que pase buen día. Gracias a usted.